Amados hermanos en Cristo, espero que por la misericordia de Dios se encuentren bien y sigan bendecidos por la gracia de nuestro Señor. Quiero compartir con ustedes una reflexión. Quisiera que se imaginaran por un momento los acontecimientos que se suscitaron con posterioridad a la cena del Señor. Imagina la oscuridad de la noche después del arresto de Cristo. ¿Ves a ese individuo amparado en las sombras? Es Pedro. Pedro el apóstol, Pedro el impetuoso, Pedro el apasionado. Una vez caminó sobre las aguas, salió del bote y pisó el agua del lago. Pronto le predicará a millares, osado ante amigos y enemigos por igual. Pero el que caminó sobre las aguas esa noche se ha apresurado a esconderse. El que será un poderoso predicador llora de dolor. No gimotea ni lloriquea, sino llora a gritos, con el rostro barbado, hundido entre las manos. El eco de su llanto traspasa la noche de Jerusalén. ¿Qué duele más, haberlo hecho o que hubiera jurado que jamás lo haría? Él dijo momentos antes: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro había prometido unas horas antes, y Jesús le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Negar a Cristo la noche que fue entregado era de por sí bastante malo, pero ¿tenía que jactarse que no lo negaría? Una negación era lamentable, pero 3 veces. 3 negaciones eran horribles, pero ¿tenía que maldecir? La Biblia dice que comenzó a maldecir y a jurar. No conozco al hombre, dijo Pedro. Más adelante, sumergido en un torbellino de pesar, Pedro se esconde. Pedro llora y pronto se irá a pescar. Nos preguntamos por qué se fue a pescar. Sabemos la razón de su regreso a Galilea. Se le había dicho que el Cristo resucitado se reuniría allí con sus discípulos. El lugar señalado para el encuentro no era el mar, sino una montaña. Entonces, si los seguidores iban a reunirse con Jesús en la montaña, ¿qué hacen en un bote? Nadie les dijo que pescaran, pero eso fue lo que hicieron. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Eso lo leemos en Juan capítulo 21, versículo 3. Además, ¿no había dejado Pedro de pescar? 2 años antes, cuando Jesús lo llamó a pescar hombres, ¿no dejó su red y le siguió? Desde entonces no le hemos visto pescar. Nunca le hemos visto pescar de nuevo. ¿Por qué va a pescar precisamente en este momento, especialmente ahora? Jesús ha resucitado de entre los muertos. Pedro ha visto la tumba vacía. ¿Quién puede pescar en una ocasión como esta? Podemos aventurarnos a preguntar: ¿tenían hambre? Quizás eso era todo. Es posible que la expedición naciera por el impulso de estómagos vacíos. O quizás haya nacido de corazones quebrantados. Pedro no podía negar su negación. La tumba vacía no borró el canto del gallo. Cristo había regresado, pero Pedro se preguntaba, debe haberse preguntado: ¿después de lo que hice, volvería él por alguien como yo? Nosotros nos hemos preguntado lo mismo. ¿Es Pedro la única persona que ha hecho lo que prometió que no haría jamás? Basta de infidelidades, quizá diría alguien. Otro dirá: de ahora en adelante voy a poner freno a mi lengua. O quizás otros hayan dicho algo como esto: no más tratos oscuros, he aprendido la lección. ¡Qué volumen el de nuestra jactancia! ¡Qué quebranto el de nuestra vergüenza! En vez de resistir el coqueteo, muchos le corresponden. En vez de desoír el chisme, lo difundimos. En vez de apegarnos a la verdad, la escondemos. El gallo canta y la convicción de pecado nos taladra, y Pedro halla un compañero en las sombras. Lloramos como Pedro lloró, y hacemos lo que Pedro hizo. Nos vamos a pescar, volvemos a nuestra vida antigua, volvemos a nuestras prácticas de antes que conociéramos a Jesús. Hacemos lo que viene en forma natural en vez de hacer lo que viene de manera espiritual. Y dudamos que Jesús tenga un lugar para tipos como nosotros. Jesús responde la pregunta. La responde por ti y por mí y por todo el que tiende a salirse como Pedro. Su respuesta llegó junto al mar como un regalo para Pedro. ¿Sabe qué hizo Jesús? ¿Partió las aguas? No. ¿Convirtió los botes en oro y las redes en plata? No. Hizo algo mucho más significativo. Invitó a Pedro a tomar del desayuno. Jesús lo preparó. Nadie podía haber estado más agradecido que Pedro. El que había sido zarandeado como trigo por Satanás comía pan de la mano de Dios. Pedro fue invitado a la comida de Cristo allí mismo para que el diablo y sus tentadores lo vieran. Jesús aderezó mesa en presencia de sus angustiadores. Eso fue justo lo que hizo el Señor Jesucristo. Cuando vemos en la Biblia, nosotros notamos que los preparativos para la última cena los hizo el Señor Jesús. Él reservó el gran aposento e hizo los arreglos para que el guía condujese a los discípulos. Jesús se aseguró que la habitación estuviese preparada y pronta la comida. ¿Qué hicieron los discípulos? Cumplieron fielmente y comieron. El pastor preparó la mesa. No solo eso, enfrentó a las víboras.
Ustedes recordarán que uno solo de los discípulos no completó la cena esa noche. La Biblia dice lo siguiente: el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Judas comenzó a comer, pero Jesús no lo dejó terminar. Por orden de Jesús, Judas salió de la habitación. Se lee en Juan 13, 27 y 30. Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Hay algo que debemos apreciar en esta salida. Jesús preparó mesa en la presencia del enemigo. Permitió que Judas viera la cena, pero no le permitió quedarse. No eres bien recibido, es como si dijera el Señor Jesús: esta mesa es para mis hijos, puedes tentarlos, puedes ponerles tropiezo, pero nunca te sentarás con ellos. Mucho nos ama el Señor. Para los Pedros y para aquellas que se sientan como Pedro, y cuando se preguntan si habrá lugar en la mesa para ellos, Jesús da un tierno recordatorio cuando pasa la copa. En Mateo 26, 27 al 28 se lee: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Bebed de ella todos, dice la Biblia. Los que se sientan indignos, beban. Los que se sientan avergonzados, beban. Los que se sientan confundidos, beban. Pedro ciertamente negó al Señor, pero cuando Pedro se regresó a su antigua vida, el Señor fue a buscarlo, y no solamente eso, hizo a un lado la negativa y aderezó mesa delante de sus angustiadores. Grande es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una respuesta para nuestras vidas. El mismo Jesús que preparó una cena para Pedro, también ha preparado una para ti. El mismo pastor que triunfó sobre el diablo ha triunfado nuevamente y seguirá haciéndolo en tu vida. El mismo Salvador que ha encendido una fogata en la playa ha avivado unas pocas ascuas en nuestro corazón. Bebed de ella todos, dice la Biblia. Sigamos el camino de Cristo. Les amo en el entrañable amor de Jesucristo.